queda algo más, una vuelta más para dar. No te creas nada, siempre hay algo más. No te creas nada, quédate un rato más. Tres caminos cruzándose al hablar. Una historia lleva a otra sin pensar. No te creas nada. Bienvenidos a este programa que hemos decidido llamar No te creas nada. No te creas nada. ¿Y por qué, Chanchi? ¿Por qué? ¿Por qué? No te creas nada, ni siquiera lo que decimos nosotros, porque la idea de este programa es contar nuestras experiencias viajeras, así que no queremos que te guíes solo de nuestras experiencias, sino que vos tengas la posibilidad de vivir tus propias experiencias también. Así que bueno, nosotros somos tres amigos que nos hemos unido con un objetivo en común: hablar y contar sobre nuestras experiencias viajeras. Los tres nos encontramos viviendo en Estocolmo, somos de Argentina y Madrid, así que voy a empezar aquí con mi española favorita, Irene. ¡Bienvenida! Gracias. Tú también eres mi argentina favorita. Oh my God. Que no se entere mi suegra. No, ella es paraguaya. Es Paraguay. Corten eso. Salvada por la campana. Bueno, pues yo soy Irene y me presento un poco. Llevo 5 años viviendo fuera. Sinceramente no me considero ejemplo de nada, así que como ha dicho Chanchi, no os creáis nada, no hagáis caso a nada. Pero sí que es verdad que me encanta hablar, me encanta el palique, cosa que ellos no sabían lo que significaba hasta hoy, lo que era No palique. teníamos idea, aprendimos 2 cosas hoy. No, pero bueno, todos los días se aprende. Y nada, como ya hablábamos poco, cuando nos veíamos hemos dicho, pues ¿por qué no juntarnos a hablar Un poquito más. 2 horas por la cara? 2 horas. Así. Y que sí. Así que nada, encantada de estar aquí y bueno, voy a presentar aquí el hombre del grupo. Un hombre de los que ya no quedan, de los que ya no hay. Yo estaba buscando. Coincido. Y... No, vos. Juancho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a ustedes, en realidad. Gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos van a estar siguiendo. Estoy muy feliz. Bueno, yo soy Juan. Hace también alrededor de 5 años, más o menos casi 6, que vivo en este país, en Estocolmo, particularmente. Y bueno, nada, vengo de una provincia allá por el norte de Argentina, de donde no solo yo. Acá compartimos 2 nacionalidades, doble nacionalidades, porque una cosa es República del Tucumán y otra es Argentina. Eso tenemos 2. Muy sueco salió. Aso es como el Osea, como el pero... Osea, pero sueco. Wow, qué heavy. No sabía que iba a Ya tener uno esto. se va empalpando de la cultura en donde vive. Sí, pero bueno, nada, te podrías presentar vos también, amiga. Bueno, mi nombre es Andrea, pero todos mis amigos que me conocen cuando me fui de Argentina me conocen como Chanchi. Así que Chanchi es mi apellido. Me encantó porque te mandó. ¡Apellido! Eso tiene una explicación. Bueno, tiene se una sabe explicación, el apellido. Chanchi es mi apodo viajero, así que me gusta mucho y me gusta que la gente me diga así, Chanchi. Me encanta. Bueno, un poco vamos a hablar también, o sea, a ver, vamos a tener un montón de temas para hablar, Mucho. pero bueno, vamos a arrancar Mucho, con uno, en realidad, que es el que ya lo pueden estar leyendo en el primer capítulo. Se va a llamar Mamá, me voy de casa. O sea, ese momento que uno decide como tomar, o sea, primero darle riendas a su vida y tomar las riendas en realidad, y decide, voy a emigrar. Y como somos personas estudiosas, Hicimos la tarea. hemos estado ahí buscando Ellos siempre cultas. y vamos a buscar, que lo tengo por acá, pero no sé dónde lo tengo, porque ustedes Hijo, me es que pueden has hecho un avisar. pedazo de guion aquí, en la Tenemos segunda. Vamos a, claro, a ver qué es lo que dice Google. Google, inmigrar, es dejar el país o lugar de origen para establecerse temporal o permanentemente en otro lugar. Temporal o permanentemente. Ujú. O sea que
podemos estar acá hoy, mañana, En otro lugar y somos inmigrantes igual. ¿quién lo sabe? Y Exacto. sí, somos sin papel igual. Exactamente. Y luego Exactamente. tenemos especialistas. ¿Qué dicen los especialistas, los psicólogos? Dice, diversos psicólogos especializados en migración consideran que migrar implica atravesar por un proceso de transformación personal. No solo cambia el lugar donde vivimos, también cambian nuestra identidad, nuestros vínculos, nuestras rutinas, nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con el pasado. A este Sí, proceso wow. muchas veces se le conoce como duelo migratorio, la sensación de extrañar personas, lugares, costumbres, comidas y parte de uno mismo que quedaron atrás. Oh, Es literal un duelo. Es Sí. literal un puto duelo. Muy Es como si se te fuerte. muriese alguien. ¿Cuán Sí, cierto ¿verdad? es esto? Sí, No, es que es sí. verdad. Sí, de hecho hay psicólogos que dicen que, es más, se les llama el síndrome del viajero a todas esas personas que no se sienten ni de acá ni de allá, que a veces viajan, emigran a otros lugares y no se sienten conectados con la cultura de ese lugar, pero no se dan cuenta que van palpando y van incorporando a su vida muchas costumbres y muchas cosas de esa cultura que después te sucede cuando volvés a tu país de origen. Ves muchos cambios y te sentís como, ahora no me siento de acá tampoco porque allá yo hacía tal y tal cosa y acá no lo puedo hacer y ahí, bueno, Es una lucha constante. es una lucha creo. constante en donde Es como a estar veces incómodo en todos no lados. sabes de dónde sos. Sí. Pero en Como que te realidad- quedan partes, ¿no? Como Claro. que una parte tuya queda en el lugar donde te fuiste, Sí. pero también una parte tuya que es nueva está en el otro lugar, o sea, en el que vivís Sí. actualmente. Entonces es como una lucha constante de partes tuyas. Sí, totalmente. También es como que, en plan, al viajar o al irte, aprendes a lo que es como la no permanencia, en plan, de que nada es permanente. Sí. De que de repente te has podido ir y de repente esto cambia y de repente conoces a esta persona y esa persona se acaba yendo. Y es como de que no hay nada que como que permanezca y eso a mí me raya un montón, por lo menos. Sí, es que aparte también dicen que realmente te das cuenta de cuánto has cambiado cuando volvés a un lugar que no ha cambiado. Entonces, sí. Y sí, es que eso es heavy. Wow. Pero a vosotros os pasa, en plan, ahora, por ejemplo, cuando volvéis a Argentina, os pasa que tipo personas que de toda la vida os han conocido muchísimo, demás, empiezan a deciros, no, porque tú eres así, o tú eres tal, o tú siempre has dicho esto, y como que no te ves nada reflejado, porque a mí eso me pasa un montón, y lo llevo fatal, porque a mí tampoco me gusta, yo no soy típica persona que me guste decir, no, yo no soy eso, yo no sé, o sea, porque tampoco es que me avergüence o me sienta superior a como yo era antes, Ok. simplemente es como de, ya no me representa tanto. Sí. Y me cuesta un montón Cambia. decirlo. Vos decís como ideales, como con amigos, como con Como gente de, con la tía, que no, vos... es que tú eres la más fiestera y te encanta salir, no sé qué, y a lo mejor yo ahora estoy en un punto, no Claro, por capaz haberme que- ido, sino por haber madurado, lo que sea. Y Sí. que las personas que me lo están diciendo no lo han visto, no han pasado por ese proceso conmigo. Claro, y es creen que como- sos esa persona que quedó en ese tiempo Sí, que te fuiste. y a veces me siento como de que a veces me esfuerzo un poco a volver a ser eso por no decepcionar quizás, ¿entendés? Sí. O por no, yo qué sé, no ser como pedante de no, yo es que ahora ya soy Soy sabia algo y nuevo, algo- claro, y no me gusta ser así, pero a la vez sí que hay veces que lo siento, que Sí, digo, sí. no. Wow. Y sí, uno es- cambia, uno crece y a veces, lo escuché muchas veces en realidad entre muchos viajeros, en que a veces lo que, no sé si han escuchado esto de que cuando viajas se te abre la mente, aprendes muchas cosas abre- y sí, viajar sos una... abre la mente. viajar Y las abre piernas, cariño, y mucho- las piernas. La pierna. Abre mucho la mente, Eso no lo sí. sabemos. Sí, exactamente. No puedo- Eso no lo sabemos. En este podcast no follamos. Es así. Somos todos vírgenes. La virginidad Sí, al chicos. palo. No, pero a mí me gustaría saber, Chanchi, porque, o sea, yo creo que tú eres de esta mesa la que más sitios has estado. Empezaste a viajar hace un montón. Me has contado como por partecitas tu historia un poco, pero quiero que me cuentes bien, que nos cuentes bien cómo empezó todo. Sí. ¿Qué pasó? Me encanta, me encanta. ¿Qué ocurrió? Bueno, bueno, para introducirlos un poquito y ponerlos en contexto, yo soy licenciada en Turismo y Hotelería y cuando inicié el primer día de clases conocí a una persona maravillosa que fue mi mejor amiga en la facultad
y necesito hablar de ella para contar esta historia siempre. ¿Cómo Ella se es- llama ella? Tucumana, se llama María Emilia, mi cielita. María Emilia, un beso. ¡Mua! Un besito, besazo. mi amor, nos decimos mi ciela. Y nada, todo empezó con ella el primer día de clases de la facultad, en donde dijimos, nosotras nos recibimos y con el título bajo el hombro nos vamos a vivir afuera. No sabíamos todavía dónde, no sabíamos nada, pero lo único que sí sabíamos era que nos queríamos ir. No sé si de Argentina en sí, pero por lo menos de Tucumán. Era la idea al principio. Luego, con el paso del tiempo, Emi tuvo la posibilidad de ir a viajar 2 veces a México, a Cancún, en realidad. Y cuando vuelve ella de Cancún, vuelve toda revolucionada con millones de cosas y anécdotas que me contaba que le habían pasado en ese viaje, cosas súper random, hasta ofertas de trabajo, y creo que se había ido solamente por menos de un mes. Así que ha vuelto con toda la idea y Como que vino, era la ciudad prometida, digamos, el exacto, lugar. y vino y me empalmó toda esa idea. Ella se fue ahí de vacaciones. Ella se fue de vacaciones. Ellas se pasaron cosas súper random en ese viaje de placer, digamos. Y vuelve y me incorpora a mí toda la idea de que cuando nos recibamos nos teníamos que ir a vivir a México, lo cual a mí me parecía una idea buenísima, porque digo, bueno, por lo menos en México hablan el mismo idioma, es el español. Y ella me decía que, claro, nosotras como licenciada en turismo iba a ser muy fácil conseguir trabajo en hotelería o en el turismo en sí Aparte que hay habiendo estudiado allá. todo eso, o sea, Claro, ya- ¿no? Aparte Cancún, una de las ciudades más turísticas Claro. del mundo. Sí, yo en entonces, Cancún he estado y he de decir que me gustó, pero a la vez sentí que no hermoso. conocí un carajo. Ay, ¿Por qué? no, Porque No te la conocí una pasaste en el hotel. mierda. ay, Sí, no, porque todo era México. como un resort mega... All inclusive. Sí. All inclusive, bebé. de Cancún. Bueno, nada. Sí, sí. Ella, que, o sea, yo no soy nada de viajar así, pero mis padres sí. Sí, pero es que Sí. Cancún es Entonces es eso. Si como- vas a Cancún, es vas all a hacer all inclusive. Es inclusive. all No. inclusive, Pero me en encantó lo igual. general, exactamente. Así que bueno, entonces nos empezamos a manejar con Emi desde la facultad, toda nuestra facultad, en que nos recibíamos y nos íbamos. Nos recibíamos y nos íbamos a Cancún, a México. Ese era el plan. ¿Qué pasó? Los pongo en contexto temporal. Era más o menos agosto del 2010. 10 por ahí. Del 8. 2010 por ahí, sí. Del 2010, 12. No, perdón, miento, del 2012. Y ya estábamos ya con Emi armando nuestra tesis final y con nuestro grupito de tesis para dar nuestro examen final y poder Último recibirnos. Y unos días antes de presentar la tesis viene Emi y me dice, amiga, te tengo que contar algo. Y yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, Estoy embarazada. estoy embarazada. ¿Te dijo No. eso real? Sí, Chavales, os juro que esta es la primera vez que nos está contando la ella historia. no sabe sabía. la historia. Te No, ellos no prometo. lo saben la historia. No, realmente. No, no. además hemos dicho, no nos la cuentes, en plan, No la espérate sabíamos, a no que la grabemos sabíamos. y tal. Sí. ¿Estaba embarazada real? Estaba embarazada. No, te querés cortar. Estaba embarazada y la verdad quién? que... ¿Era un novio o qué era? Sí, era su novio que luego fue su esposo, bueno. Emi, te Este, vamos a traer a este podcast para que nos cuentes Por esta favor, ¿qué es lo esta que pedazo de pasó? historia de superación. ¿Qué edad teníais ahí? 23. Sí, teníamos 23. La puta madre. Sí, un montón. Y bueno, imagínense, para mí era como mi sueño de viajar, era de viajar pero con ella. Porque para mí, Claro. o sea, yo nunca había salido de Tucumán, primero en principal. Y te da tranquilidad ir con alguien. Y segundo, hacer un viaje con una amiga, con tu amiga, encima con Emi nos conocemos toda de pie a cabeza, no tenemos miedo de decirnos las cosas, es como que nada, para mí, aparte ella para mí era ya la experta porque ya conocía el lugar, ya sabía. Pero ella te llevaba en realidad ella a me llevaba, yo descubrir. la seguía. Te digo una cosa, Andrea, Yo- perdón, no sé cómo Sí. termina esta historia, pero para mí que, y un besazo a Emi, una máquina, pero para mí que te tenías que ir sola. Amiga, Para y mí que te bueno, tenías que ir sola, porque no, Hay no que se ver, aprende hay que lo ver. mismo. No, 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 no. Cuando uno se va acompañado que amiga, cuando pero uno se va bueno, solo. imagínate para mí una niña de 23 años que no conocía, no tenía calle, no tenía mundo, solamente una mochila llena de sueños. Y bueno, y nada, fue como que en ese momento, no les voy a mentir, así como que mi corazón se rompió en parte, pero obviamente
está todo bien. No, mi corazón se rompió porque pensé que el sueño ya, bueno, no lo iba a poder hacer sin ella. Entonces decidí abandonar la idea de viajar. De En fuck. ese momento decidí abandonar la idea de viajar y nada, nos recibimos y comencé a trabajar y estaba trabajando súper bien en un hotel, estaba re contenta. Era un hotel que en Tucumán, que está en el Cerro San Javier, en la punta del cerro, un sí. hotel hermoso. Es como algo icónico igual de nuestra Con provincia. una vista espectacular y era como que Tucumanos, un digo beso yo, desde aquí. estoy re bien acá. En ese momento, bueno, Qué bajón. hay otra cosa muy importante que marcó mucho, es que yo formaba parte de una compañía de baile en donde hacíamos muchos shows, hacíamos eventos y nada, y ese año, 2013, estábamos a full con los eventos, con el teatro, hacíamos shows Claro, también, con todo. viajamos Ella, a... artista. Siempre. Viajábamos Ella ha a hecho de diferentes, todo. viajábamos Esta a mujer vale para diferentes- todo. Vale por bien. Claro, yo la Viajábamos tuvimos ahí. viajamos por diferentes Un momento, ¿a ellas provincias. conocíais vosotros? Nosotros No. nos encontramos en esta provincia, en Estocolmo. Ah, vale. Nunca. Sí. Tenemos mucha gente en Tenemos común. muchos amigos en común, mal, sí. Pero nunca os Ese habéis es otro- cruzado. No. Es que ese eso es también una me parece historia. loco. Es No, una es muy historia- random. Un es día muy le vamos a loco contar eso. también toda esa Toda esa historia historia porque... que es. No, increíble. Próximos episodios. Y así que yo, por así decirlo, como que después de recibirme, cuando empecé a trabajar, cuando estábamos con mi compañía de baile a full, bailando todo, es como que entré, lo que se dice, en mi zona de confort. Todavía vivía en la casa con mis papás, así Claro. que no tenía muchos gastos, muchas responsabilidades y estrés. No conocía la palabra estrés. Sagrado momento de la vida. Sagrado momento. Literal, mamá, te quiero. Mamá, vivía Un en un besito. hotel 5 estrellas all inclusive. No, es que nunca he valorado tanto a No mi lo madre. sabíamos. Y No, no no, lo es que sabíamos. Te juro que nunca he valorado tanto a mi madre como cuando me vine para acá y el primer mes solo comí sándwich de pavo y queso. Sándwich de jamón y queso. Sí. Oh my God. Me muero. El primer mes todos los días. Me Hay gente que puede dar testigos. Ay, Dios, esto también. Ay, pará. es un montón. ¿Pero a vos te pasó algo así de venirte sola? Nada. Yo me vine mega acompañada, estudiantes por todas partes, tal. Lo que pasa es que yo era gilipollas. Claro. Simplemente. Y O sea, a ver, y para amo esa traducir, palabra, gilipollas, En la ¿qué parte sería? frontal del cerebro no estaba esa. No Amo esa funciona. palabra para la gente que no, Que no sabe lo que la significa. que es de mi provincia, la que es tucumana, sí. ¿Y cómo Un le besito. definiríamos? Desde aquí, gilipollas es un pelotudo. Hermosa definición. Un pelotudo. Bueno, a ver, aclaremos que vos tenés un novio bastante argentino. Muy Entonces, Muy un argentino. 11, muy no marplatense, muy, con toquecitos de porteño. Bastantes, diría yo. Yo Bastantes pensé que toquecitos era de medio porteño. porteño. Él nació en Buenos Aires, Ah, bueno, ¿ves? pero luego pues pasó Y a la te Valle del Sur. introdujo la cultura No. argentina. Yo, Sí. para mí, o sea, Para mi mí está novio re argentino ya argentinizado. forma parte de mi personalidad. Sí. O sea, es algo que he puesto en el CV. Yo creo lo es una mismo. característica. En Novio en argentino. currículum vitae. Yo les traduzco así Eso como sí. por abajo. Me porque encanta. Eso sí. Me CBV. encanta. Bueno, Único. perdón, que nos hemos Me ido de tu encanta. Me historia. encanta. Continúa. Claro, bueno, lo que le decía, como que estaba muy contenta en mi zona de confort, estaba con Feliz. esta compañía de baile que ha sido una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, con todos los chicos del club. Y quién era la cabeza de esa organización de baile, era un amigo que se llamaba Franco Zucco, y lo digo en pasado porque lamentablemente Franco falleció. Oh No. my God. Sí, amiga. No. Sí. Sí. Y falleció justo el día después de haber hecho un show. ¿Pero por qué falleció así de repente? Le agarró un paro. Un paro cardíaco. Sí. Guau. Sí. Ha sido como En el bueno, siglo. ha sido como muy fuerte para todos los En todo chicos. esto de la historia, perdón que te Sí, corte, sí. ¿estaba tu decisión de emigrar ya? Yo ya había abandonado la idea. Ella ya porque no estaba en esa. Ya Emi me había dicho que estaba embarazada. Y decís que no. Y yo ya abandoné la idea. A ver,
la idea estaba todavía, yo sentía que, bueno, lo iba a hacer en algún momento, pero obviamente que sola, diciendo, Ya no. hablándolo posta a posta, me daba un cagazo Claro. por ahí. Entonces era como, no conozco a nadie, no tengo contactos, no tengo amigos, a alguien que viva a donde yo me quería ir, entonces Claro. era como ¿Cómo que, hago? sí, Imposible. ¿cómo hago? Y como que, bueno, abandoné un poco el sueño ese, pero la idea estaba igual. ¿Y qué pasó? Bueno, después que sucede lo de Franco, para que se den una idea, Franco, de este grupo de baile, era como el Lionel Scaloni del grupo. Era Ok. el corazón y la cabeza del ¿Quién es baile. Leonel Scaloni? El DT de Argentina. El director técnico de Argentina, vamos. De la selección. Bueno, Scaloni. Bueno, Leonel Scaloni, un beso. Sí, que lo Porque amamos, lo no amamos. sé quién Lo eres, amamos. pero Lo amamos. te Lo acabamos amamos. de hacer un arroba Leonel Scaloni. arroba Leonel Lo Scaloni. amamos. Ok, entonces era como el Y director técnico de toda su banda. de toda esa batuta. Y él era el que lideraba la batuta y era como un papá para nosotros. Y bueno, y él ha sido la persona que en realidad a mí, y creo que a todos los chicos, nos ha enseñado a luchar por nuestros sueños. No, Wow. a que si tenés un sueño, anda por él. Es como, no te quedes quieto, tenés que moverte y te va a ir mal y te va a pasar cosas, pero si realmente lo deseas, ¿Cómo te que van a ir, podés? sí, te van a ir sucediendo cosas que te van a ir guiando también. Wow. Entonces, cuando sucede su muerte, ahí ha sido como un pie que yo dije, ¿qué hubiese querido Frankie que yo haga? Digo yo. Y digo, Frankie hubiese querido que yo siga mis sueños. Que tú Así explores. que en honor a él tengo que hacerlo realidad. Y un día me levanté de mi pieza, de mi camita. O sea, en todo ese momento triste, o sea, yo estoy imaginándome Todo, toda tu historia. todo, En el todo. momento triste, un día te levantás y que... Sí. En ese momento triste, un día me levanto y digo, tengo que ir por mi sueño. Tengo que hacerlo realidad, tengo que hacer algo. Yo ya tenía todo, porque desde que veníamos hablando con Emi, de irnos desde el primer día de clase, de irnos, de irnos a vivir la experiencia en otro lugar, cuando nos recibamos, ¿qué hacía la Chanchi? Compraba dólares. Hago una avanzada en mi país. Una para avanzada esa total. época. Con la, Ella invertía en Bitcoin. no, Estamos con la hablando edad, del 2008, arranqué. con la edad de esa, o sea, yo tenía lo mismo, sí, tenía 18 años, 17 años. Sí. Primero que no sabía lo que era un dólar, nunca había visto un dólar en billete, o sea, porque tengo una idea, y menos voy a pensar en guardar un dólar, si no guardaba ni siquiera pesos que encima no valían como hoy en día nada. Los petacones. Exacto. Bueno, un poco de Guau, qué contexto es avanzada. loquísimo en Argentina. O sea, en España hay muchas veces que lo sabemos, o sea, como que lo tenemos en la conciencia, pero no nos hacemos una idea de lo loquísimo que es Claro. lo de la inflación. Claro. Ah, bueno. No, es que, o sea, te lo Es puedes verdad. imaginar, te lo pueden contar, ir ahí y ver como en cada puta calle hay una pantalla con el valor del peso, el valor del dólar, el valor... Es muy loco. Es muy Y loco. creo que eso influencia muchísimo la forma que tenéis de ser en Argentina. 100%. De que os adaptáis más o bien al cambio, 100%. os El cambian cambio. los planes y como que no os estresáis, os preparáis un mate, Sí. en plan, Sí. no es No que importa lo que se pasa, la para el domingo suda. comemos asado y tomamos Sí, Fernet. sí. No, eso Así me es. parece muy heavy. Bueno, entonces tú ibas como pasándote dinero a dólares, ¿no? Exacto, yo iba ahorrando, Tú ibas ahorrando. juntando dólares. Inteligente. Muy bien. Sí, Eso es algo muy de mujer, ¿eh? En verdad. Muy excelente. Planear, Sí, ejecutar, poco sí, a poco. Sí, Excelente, muy de mujer. excelente. No, y aparte porque mi papá siempre me ha enseñado mucho a ahorrar y esas cosas, y yo iba comprando dólares y guardándolos literal en una cajita de zapatos, ahí, en mi pieza, en el estante de la pieza. Wow. Así que yo básicamente ya tenía todo listo, me faltaba para decidirme, para irme, digamos, económicamente tenía como, me sentía bien, como que digo yo, necesito Todo hacerlo, cerraba. todo cerraba, necesitaba hacerlo, necesitaba tomar esa iniciativa de el primer paso. Me lanzo. Me Lo hago. lanzo, exactamente. Mm. Entonces fue un día que me levanté así literal, me acuerdo patente ese día, me levanté de la cama y dije, hoy me tengo que comprar pasaje.
Así, hoy me tengo que comprar el pasaje. Y acá viene una parte muy random de la historia, porque la que se había recibido de turismo, la licenciada en turismo, La licenciada. no tuvo mejor idea que hacerlo como bien a la antigua. Yo me fui, me tomé un colectivo sería un bus. Un autobús. Un autobús. Me he tomado un colectivo Una guagua. para irme al centro, para irme a una agencia de viajes y comprar un pasaje ahí con ellos. Nunca por internet. Nunca por internet. Ella mega principiante. Aparte, ¿cuánto que era? Una agencia la de viajes, prehistoria era. literalmente agencia de viajes Falcon. Exacto. Sí, Falcón Carla Turismo. Viajes. Y de hecho sigue funcionando, te No, lo tal aseguro, cual. en mi provincia. Desde luego, esa mujer sigue ahí haciendo viajes. ¿Por qué te fuiste a una Ay, agencia? boludo. Me fui a una agencia de viajes Porque y le ella dije... no sabía dónde ir, y dijo le- a una yo no- agencia. yo digo, me voy a una agencia porque, Que me porque, aconsejen. porque en No es su internet, trabajo. en la computadora, digo yo, voy a estar 10.000 horas, capaz que no lo compro, capaz, no sé, yo me voy a una agencia. Digo, me voy a una agencia, no sé por qué, súper random. Tenía la computadora ahí, pero dije, me voy a comprar el pasaje y lo quiero tener a mi pasaje y todo. A la mano, no, En la no, mano amo. me fui al mostrador, me atendió una Muy señorita muy buena, que lo más gracioso es que ella, no sé, se debe haber reído porque me dice, ¿a dónde vas? No sé. Le dijiste que no sé. Le digo, mira, yo solo sé que me quiero ir a México. Le Ah. digo, la sí. idea es una zona de playa, me gustaría mucho, digamos. Y me dice, bueno, mira, hay promociones de vuelo a Cancún. Le digo, perfecto. Le digo, sí, vamos a Cancún. Y me dice ella, bueno, ¿para qué fecha? Y le digo, ¿y cuál es la fecha que te sale el pasaje más barato? Y me dice, Ahorrando Ella siempre es un siempre tip rata. muy bueno, ¿eh? y me dice, Ratona. este día, que me acuerdo clarito, era 11 de febrero. Y me dice, 11 de febrero, pero el pasaje te sale muy barato, pero obviamente te tenés que ir hasta Córdoba, porque sale desde Córdoba. Le digo, no importa, cómpralo, lo compro, véndemelo. Así que nada, bueno, lo compré y ¿qué pasa? 11 de febrero, faltaban 3 semanas para el 11 de febrero. Eso es muy importante. Mucho o poco. Y tengo que avisar. O sea, imagínate, 3 yo tenía semanas que para planear un prepararme viaje, para irme para a irte. vivir a México en 3 semanas. O sea, nada. Y A ver, loca, te fuiste a una agencia de viajes. O sea, yo estaba pensando, Estaba hasta se quiere preparada. mañana. Claro. No sé. bueno, más o menos fue mañana, Guau. porque no sé, para mí 3 semanas, a ver, yo Ella nada de, preguntándole mirar, a la gente, nada de mirar en internet. No, que, no, Se van a- preguntándole a la No. gente, a ver, toda la gente yo conocí viajeros que organizaron su viaje con 1 año de anticipación, ¿me entendés? Claro, por eso te digo. Y que yo- yo no entendía si para ti 3 semanas era mucho o era poco, porque en plan, Nada. era como que lo habías decidido de un momento para otro. Entonces Realmente. me podría haber cuadrado. Creo, pero que era, tuvieses- yo creo que Fue de era un una día para el niña, o otro. sea, era una niña. No, Fue de un día para el nunca en otro. su vida había Literal. experimentado Fue esto. literalmente de un día para el otro. como que tampoco tenías una que, referencia. Sí, así que bueno, con el pasaje en mano y temblando, los llamo a mis papás y les digo la noticia. Mamá, me voy de casa. Mamá, me voy. Me voy Me voy. me voy a vivir a México. Y todo como, ¿qué? ¿Cómo que sí? Sí, me voy. ¿Te vas? ¿Pero cuándo volvés? Me dice mi viejo. Y le digo yo, no sé. O sea, me voy a probar suerte, me voy a ver qué sucede. Y bueno, nada, me dice, y ahí yo creo que mis viejos ahí no han caído mucho con la noticia. ¿Por qué? Porque cuando yo ya venía planeando esta idea con Emi y venía comprando dólares, yo ya le decía a la gente, cuando la gente te preguntaba, ¿y qué vas a hacer cuando te recibas? Me quiero ir a vivir a México, a Cancún. Como que ya se lo venía diciendo a la gente, pero ¿qué pasa? No estaba real. No Del estaba dicho al hecho hay un trecho. Sí, como que Exactamente. del hay dicho al cosas, hecho creo al que hay hecho. pasos en la migración, o sea, cuando uno empieza a decidirlo, Ujú. que No, uno pero no es- lo hace. O Pero sea, es no, mucho más tirarse a la piscina que otra cosa, ¿eh? claro, pero es un hasta que montón. uno no tiene algunas cositas, como que no se siente todavía. O sea, si bien uno prepara todo Exacto. para, que es lo que yo siento que me pasó también, Sí. pero como que uno, hasta que no tiene algo específico, uno no la cree todavía. No, o sea, la exacto. ve venir, pero Tío, a mí me lejito. No la crees. pasó heavy eso. En plan, antes de venirme para acá, que yo me venía en principio 2 años a hacer el máster y me volvía, Sí. era como que mis amigas me decían, tía, no estás nerviosa, tal. Y yo decía, sinceramente, no voy a caer en que me voy hasta en el momento en el que esté en el avión para irme. Como que no Wow. cae. Y literalmente fue así, en plan, me senté en el avión y dije, vale, sí, me voy. Sí, me estoy Pero yendo. yo soy muy así, en plan, pienso que también
la peña que emigramos o nos vamos de nuestros países o viajamos, como dijiste tú, siento que tenemos más facilidad para desapegarnos de situaciones. Sí, Sí. En el sentido de que totalmente. tampoco le damos mucha vuelta a lo que voy a Totalmente echar de acuerdo. menos, lo que voy a tal, lo que voy a Sí. cual, es como de que no te No. conectas en ese momento, te No. disocias Sí, y luego ya lo piensas. totalmente. Y yo creo ¿No? que eso es lo que me ha pasado a mí. Fue como que tomé el impulso y lo hice sin pensar en nada. Traté de poner mi mente en blanco y no pensar en nada, solamente en que, bueno, ya tengo el pasaje y ya, Me ya tengo tengo que que ir. armar las cosas para irme. Y ya me tengo que ir. Cogerte el Así pasaje es la que- clave. Así que nada, ese día mis papás me dijeron, ¿dónde Heavy. estás? Cuando le di la noticia me dijeron, ¿dónde estás? Y le digo, bueno, estoy en tal lugar. Me pasaron a buscar y nos fuimos a tomar un cafecito, como a celebrar un poco, digamos, a tomarnos un cafecito al Parque 9 de Julio. La Guau. gente de Tucumán va a saber dónde. Nosotros, yo creo que vas a tener que acostumbrarte a algo. Sí. No, mira, es que yo no puedo con tanta fecha. No, un paréntesis de nosotros, porque nosotros siempre hacemos referencia de Tucumán. Y hablamos de muchas cosas y puntos así Todos como nuestros de... amigos en común nos odian un poco. Aquí lo tenemos, Allá, ya Tucumán. está. Acá, Mira, va a Aquí ser. está mi San Miguel San de Miguel de Tucumán. Tucumán. Sí, así Así que que bueno. Voy a aprender un montón de Tucumán. Vas a qué aprender. ganas. Yo creo que sí, No vas a vas a- aprenderte los nombres de las calles Sí. y todo. Yo te quería hacer una pregunta, Sí. antes de que concluyamos la historia. ¿Hubo alguien que no te recibió como con buen tu mensaje de que te ibas? Tipo, ¿hubo alguien que te dijo algún comentario de mierda? En plan, Uf, un ¿Sabes? montón. Bueno, pero no podemos decir nombres, o sea, que yo creo no que- decimos no. nombres, pero simplemente dime el comentario. que, claro, que es lo No, un montón de personas que Pero así una obviamente... frase que te haya a ver, marcado. Claro, algún mensaje que se te quedara y dijeras... No, heavy. obviamente que sí, pero yo nunca lo tomo como comentario negativo, sino al contrario, lo tomo como de quién viene, de alguien que no lo ha hecho y no sabe, y ese miedo a lo desconocido es lo que Claro. también te lleva a hablar y a decir algo negativo, pero más por el miedo, no por el hecho de, ay, te tiro mierda. Te va a ir mal. ¿ok? Claro. No, Sí. o sea, yo entiendo que eso, pero... Bueno, yo tengo una amiga que, por ejemplo, me dijo, ay, amiga, te vas a ir a cagar de hambre. Y yo sé ¿Y que tú? le En dije, plan, pero ¿y tú que no te comes yo una me rosca? Te y tienes yo que haber me hecho. cagué de risa, ¿Y ¿me tú? entendés? Yo me Bueno, pero cagué es de que por ahí risa. está el que te va a decir como, te vas a lavar platos para otras Claro, personas. sí, totalmente, te vas a lavar plato para otras personas. ¿Y sabes lo que a mí me pasa? Yo siento que, porque, y a lo mejor esto es algo de la educación de cada uno que le dan en su casa, ¿vale? Sí, sí. Pero a mí me parece que el hecho de que tú cojas y sin ayuda de nadie, o bueno, con una pequeña ayuda, da igual, y te vas a un sitio a empezar de cero, a montártelo tú de cero, a mí me parece que puedes estar literalmente limpiando retretes, que me parece mucho más Sí. honorable eso que te enchufen en el puñetero banco del De gobierno, donde ¿me trabaja entiendes? tu mamá, tu papá, tu... O Totalmente. sea, me parece de que acuerdo. tiene mucho más valor eso, porque al final es algo que te estás trabajando tú Totalmente de Vos. y acuerdo. que tú estás en plan, o sea, que no se te caen los anillos por hacer nada, ¿me Y entiendes? aparte la Sí. vulnerabilidad en que no sea tu lugar, tu Exacto. país, tu O sea, me lengua, parece que tu- eso tiene mucho Sí. más valor y mucho más prestigio que trabajar en las altas esferas, en las startups más guays y muchas veces acabas ahí porque conoces a alguien que conoce a alguien que tu conoce a papá, tu alguien. mamá, tu... Totalmente de acuerdo. Es más, sin ir más lejos, yéndome por la rama para otra historia rapidito, yo también tuve la experiencia de hacer una work and holiday en Nueva Zelanda y obviamente mis Eso es primeros muy loco, trabajos en Eso Nueva da para otro capítulo. Mi primer trabajo en Nueva Sí. Zelanda ha sido cosecha kiwi, limpiabaños y, bueno, así, trabajos de ese estilo, ¿me entendés? Y obviamente cuando yo hablaba por teléfono con mi mamá y le contaba, bueno, mamá, estoy limpiando baños públicos en Nueva Zelanda, Sí. o estoy cosechando kiwi, mi Claro. mamá era como que lloraba y me decía, volvé, ¿por qué estás haciendo Claro, ¿por qué haces eso? eso? Si acá tenías un trabajo, estabas re bien, ¿entendés? Mm, Y era mm. como que, mamá, estoy feliz, le digo, Claro. Claro, la aparte, experiencia. Es lo que yo quiero. Era toda una experiencia que, de verdad, la pasaba re bien, me cagaba de risa, aprendía nuevas cosas y encima, sin ir más lejos, ganaba mejor que siendo recepcionista en un hotel 4 estrellas, 5 estrellas en mi ciudad. Entonces estaba ganando mucho más y me servía para hacer un montón de cosas más que en mi ciudad de origen lamentablemente tenía que No podías. romperme
para poder conseguir, no, qué sé yo, para comprarme mi autito, para comprar tus cositas. Y en Nueva Zelanda, con una semana de trabajo, me compré mi primer auto. Así que Es loco. muy loco, Pero chicos. es que al muy final, loco, sí. sí. Así que Wow, bueno, sí. cosas así súper locas te pasan en los viajes. Bueno, ¿y tu historia? Y bueno, Entonces, vamos. para... Vamos como para terminar esto. Sí, cuando, bueno, le cuento a mi familia, bueno, Sí, todos festejamos, festejan, nos se van su alegramos, cafecito. pero de todos modos creo que no les di tiempo a mis viejos de poder procesar la información porque, claro, ha sido todo muy rápido y en esas 3 semanas yo arranqué con toda la movilización a vender ropa, a avisar en mi trabajo que renunciaba y tener que capacitar a otra nueva persona. ¿Era tu en primer mi trabajo? posición. No, no era mi primer trabajo, pero bueno, sí mi primer trabajo en hotelería. Pero yo a su vez no tan solo trabajaba de hotelería, sino que yo también bailaba en este grupo de baile que teníamos show y hacíamos eventos y nos pagaban por eso. Y además trabajaba en algunas agencias de viaje como guía de turismo. Entonces fue como La tener multifacética, que tenía que dejar avisarle. todo. Ella abandonó. Sí. Tener que avisarle Ella a hizo mic todo drop. el mundo, tener que avisarle a todo el mundo que bueno, que me iba, y claro, y que me iba, y hay personas que le avisé, me voy en una semana, porque claro, no tuve tiempo de avisarles antes a todo al mismo tiempo, fue como a medida que los iba viendo a las personas, les iba diciendo, bueno, me voy, tal día me voy, y me decían, ya, falta una semana, y yo digo, sí, bueno, chao, ¿entendés? Así que... Sí, bueno, bye. Chao, bye. Sí. Nos vamos. Que te jodan, bye. Así que bueno, nada, y creo que para terminar me gustaría mencionar otra vez a mi amiga Emi, porque ella también ha sido como una persona muy importante con toda la decisión del viaje, porque cuando yo me compré el pasaje y la llamé para juntarnos, para darle la noticia de lo que había decidido, de que me iba a ir igual, Emi, muy sabia y muy hermosa ella, me dice, amiga, me parece muy bien la decisión que acaba de tomar y Buena te apoyo, me dice, te apoyo rotundamente porque en realidad vos tenés ahora una responsabilidad muy grande. Y le digo yo, ¿cuál? Y me dice, vos ahora tenés que ir a cumplir el sueño por las 2. Emi. Y yo era como, Emi, te la sacaste. Ay, la amo. Sí. La amo. Sí, no. Cuando La vida me tenía dijo otros eso, planes para Emi, pero... Sí, tal cual. Pero cuando me Fuerte. dijo Qué buena amiga, eso, porque Fuerte. no todo el mundo lo manejaría así. No. Porque a ella se le cagó o sea, lo mejor de su vida, ¿no? Y me imagino. Pero Sí, se le debe cagó ser. el sueño. Sí. ¿Se le cagó? Sí, o capaz que era lo que tenía que pasar para y que... sí, era lo que tenía que pasar, Todo obviamente. tiene su... pero- Sí, pero que en plan, lo ibas a hacer con una amiga tal, no sé qué. Teníais 23 años, tampoco tienes la madurez emocional que tienes ahora Claro, de coger y decir, de bueno, aún así me decir- alegro por ti. En plan, o sea, heavy Emi también. Sí. Qué buena amiga y qué Qué bien, madura. qué bien. Sí, no, sí. Porque yo no ella sé si hubiera ha sido- reaccionado así. Bueno, ella me ha terminado de dar como ese empujoncito de confianza Ujú. para yo poder decir, bueno, sí, ya está. Eso es una amiga. No conozco a nadie en México, no conozco tengo nada de amigos, esto. no tengo familiares, nadie en mi círculo, en mi entorno, se había ido a vivir afuera nunca, así que fue como un poco la pionera y era como que no tenía ninguna referencia de nadie, solamente tenía las ganas Sí. y la energía de que todo iba a salir bien, de que Frankie me cuidaba, era mi ángel guardián Claro, y me cuidaba tenías- desde arriba y Wow. siempre Hostia, lo Frankie, sentí así. es verdad. Frankie. Oh, Franco tenías siempre. el apoyo espiritual y tenías el Sí. apoyo, o sea, Terrenal. te fuiste con Sí. muchos apoyos. Sí, 100%. Me fui con muchos apoyos y con mi familia hermosa que a pesar de que, bueno, yo sé que les debe haber costado un montón, Hombre, sí, un cuesta. montón, que de hecho me enteré de muchas cositas cuando tuve la posibilidad a los 2 años de volver a Argentina a visitar Esta a se mi fue. familia. Sí, se fue, inmigró. Después O sea, de... te fuiste y hasta los 2 años no volviste. Sí, exacto. Eso también me parece muy heavy. Es un Que es montón. algo que lo hablo mucho Es un montón. con Leo, de que, claro, o sea, para mí yo me fui, pero yo cada 3 meses, máximo 6 me pasé, creo,
estás en estoy tu ahí casa. unos días, aunque sea. Claro, no, Y él cada 2 años. claro. Porque no te puedes ir para allá así tan fácil. Claro, porque claro, un avión son, primero te sale súper caro el Y pasaje. luego no te vas a ir para 5 días. Claro, y son 12, 13 horas de viaje. Es una ¿entendés? locura. Es un una montón. locura. Es Entonces, una locura. entonces sí, yo recién volví a Argentina de visita a los 2 años de que me había ido. Y ahí me enteré de un montón de cosas de mi familia, de, por ejemplo, que ellos, claro, que se callaron por no querer decirme lo mal que la estaban pasando. Eso yo tuve una bronca con mis padres una vez por eso. ¿Por qué? Bueno, A mí me sí. revienta que no A me todos cuenten nos las pasa. cosas. A todos nos Me pasa. revienta. Yo creo que a todos nos pasa. No. Estoy viviendo en otro sí. país, no me he muerto. O sea, no me... Claro, Me he sigo desaparecido. estando, así que Ay. cuéntame. Y Sí, yo entiendo que no pero- te quieren hacer sufrir y que no puedes hacer nada porque estás lejos, pero yo hay muchas veces que se lo digo a mi madre o a mi padre en plan, tío, me podéis llamar y a lo mejor os podéis desahogar, podéis ventilar, tenéis a lo mejor la visión de alguien que no está ahí metido, visión objetiva, me revienta que no me cuentan las cosas. Sí, Wow. bueno, sí, obviamente hay cosas Me revienta. importantes, sí, pero bueno, también entiendo ese punto de Sí, no... obvio. De, Tú tampoco de- les estás contando todo lo que te Claro, está pasando. o de no... a ver, entiendo que ellos lo que no me contaron fue cuánto me estaban extrañando y cuánto les sí. pesó a ellos Te querían de dejar que yo me libre. Tu fuera. abandono. Sí. Claro, Tu abandono. y ellos, claro, nunca me hablaron de cómo fue su experiencia con el síndrome del nido vacío. Es Claro. como que, Es heavy, claro, que ellos también tienen su historia y su parte que, claro, no me contaron, pero cuando yo volví esos 2 años, ahí me contaron todo, Todo lo que y ha había sido pasado. hermoso enterarme de cosas, de promesas que hizo mi papá para que a mí me fuera bien, de mi mamá, ¿me entendés? De mi mamá también, me contó que un día una tía la llamó llorando y volviendo a mirar esto de los comentarios negativos, la llamó llorando, qué sé yo, contándole que yo ya me había ido, qué sé yo, y mi tía, bueno, pobre, también hablando desde su miedo, de lo desconocido, le dice... Ay, Carola, le dice que no lloré, dice, ¿cómo no te sientas mal? Sí, ya vas a ver que a los 2 meses vuelves, ¿sí? No va a sobrevivir. Claro 2 que se lo años. diría con su mejor 2 intención, años, pero... tía. 2 años, tía. Tía No, Carola... ay, Tía Carola, poquito ¿sabes? se le falló O sea, un poquito. No, le mi faltó mamá ahí. es Carola, mi tía. Ah, perdón. ¿Cómo es la Le- tía? No, no, le no vamos a decimos, saber. no decimos. Bueno, no decimos. tía. No podemos decir No nombres vamos a decir acá. nombres, pero sí No. apellidos. No, pero Wow. bueno, entiendo. Y escúchame, ¿y qué te deja esta? O sea, ¿qué es lo que sentís que te dejó esta partida? O sea, ¿qué sentiste que cambió en vos cuando decidiste y cuando lograste hacerlo? ¿Qué te dejó esto? ¿Qué? Literal. En ese momento decís vos, en ese Sí, momento o quizás de... después, o al volver y darte cuenta todo el proceso que hiciste. ¿Qué sentiste de vos? ¿Vos creías eso que te iba a pasar, que ibas a hacer lo que vos... No creía nada, no sabía nada, me fui con mi mente muy en blanco a decir, voy allá y veo qué sucede. Es más, de hecho, cuando yo llegué a México y me bajé del aeropuerto, no sabía dónde ir, no había comprado un pasaje, no había reservado ningún hotel, no había... ¿Qué? Yo me bajé del aeropuerto y dije, bueno, llegué a México, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ¿dónde está mi mamá y el Bueno, auto? es que con una persona con un trastorno obsesivo compulsivo como el mío, Ay, bueno, Es yo que- soy todo lo contrario, amiga, yo soy muy relajada. no me Somos jodas. los dos, yo soy la No relajación. había mirado ni un puto hotel. No. Pero ¿y qué habías hecho? Yo pienso, las horas antes, vale, porque tú puedes estar muy super happy, pero las horas, o sea, me tomo un mate, Claro, pero ¿qué pero hago? las horas antes que estás esperando en el aeropuerto, en la puerta de embarque, no te pones a mirar en plan, No, nada, amiga. ¿qué Yo estabas había- haciendo? ¿Escuchar No, música? Nada, sí, venía viendo fotos, haciendo posteos, así. Haciendo posteo. Así como extraño a mi familia viendo. Es que lo que pasa es que, claro, yo ya quiero volver. Ella extrañaba a su familia, pero esa noche No. si se dormía debajo de un puente, Esa no, pues, no, claro, no. Es que, como vos decís, recién cuando venían, cuando él despegó el avión, recién me cayó la ficha. Como decimos, wow, estoy Claro, haciendo como- esto. Y no hice nada, y no planeé nada, y no tengo nada resuelto, y no conozco a nadie. qué loco. Y nada, ha sido muy loco. Y bueno, como para no dejarle la historia colgada ahí en México, me acordé que una amiga me había pasado el Facebook de un amigo de ella, mexicano, y me dice, mira, llámalo al Omarcito, capaz que te dé una mano ahí mientras estés ahí. Entonces yo llegué al Muy, aeropuerto, muy así, argentino eso. Hola, Mar. llegué. Omarcito Montes.
Y Omar, Se portó. miren lo que es la vida, porque por eso yo pienso que una experiencia que lo que vos me decís, como que te dejó todo esto, es Sí. que para mí, en mi caso, es no escuches mucho, no investigues mucho, porque yo sé que si yo hubiese investigado más, a lo mejor me hubiese dado miedo y no lo hubiese hecho. Ya, tal cual. Porque- Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. En parte, obviamente, no te creas nada. No te Viví creas tus nada de lo que propias te estamos experiencias. diciendo. Sí. No, pero sí, eso es Esta verdad. es mi experiencia, esto es lo que a mí me pasó y obviamente siento también en parte que he tenido este ángel guardián y esta suerte de que nada, lo llamé a Omar y Omar me dijo, ya te voy a buscar del aeropuerto y me fue a buscar al No, aeropuerto, Omar, ha sido un la- ángel, Omar, un ángel. Omar la fue a buscar al aeropuerto. Un ¿En ángel. qué? O sea, yo me imagino hoy en día viene alguien, viene Pepita y me dice, O sea, Juan, ni estoy mis, en el ni mis aeropuerto. padres van a buscarme al aeropuerto. ¿entiendes? Me dice Omar encima, me dice, Omar, ¿tenés dónde dormir? Y le digo yo, no. No. Y me dice, bueno, ya arreglamos, ya te buscamos un lugar. Y vino con un amigo, Marcel, que nada, otro ángel, tuve 2 ángeles ahí en México que los amé y que me vinieron los 2 a buscar del aeropuerto y me dice Omar, bueno, mira, yo arreglé para que te puedas quedar con Marcel en su casa porque él tiene un cuarto de más, así que pueden vivir ahí juntos, puedes vivir ahí con él y listo. Mira, y después no me meto En en una un, llamada. que Marcel, un ángel el señor, y Omar otro. Sí, sí. No me meto yo en un cuarto con un señor que acabo de conocer. Me ha venido a buscar al aeropuerto. Este era lo mismo Loca, que o sea, nosotros. te voy a decir una cosa, está muy bien, tal, te salió genial. No lo vuelvas a hacer en tu puta vida. Por eso digo, es como, no, O sea, no, yo no. pienso, me van a cortar las tetas y me van a guardar en cajones en el frigorífico. Claro, obviamente, yo hoy en día, No. que ya hoy siento y puedo decir que aprendí a viajar y Sí. cada vez que voy a un lugar nuevo, lo primero que hago es comprarme el chip del celular para tener internet, que es Como ver lo los más pasitos. importante, como hacer esto, o como que ya tengo todo, como ya sé cómo moverme cuando voy a una ciudad nueva que no conozco nada, pero en ese momento fue como, realmente digo, hoy en día, digo, yo no puedo creer lo que hice, porque hoy en día si Estabas alguien me loca. dice esto, mi respuesta sería lo mismo Estás que loca. dijiste vos. Es como, estás loca, ¿qué estás haciendo? Te vas a la casa de A alguien mí que mi no hija me conoces? llama y me dice, me ha venido a buscar Omar al aeropuerto Omar, y voy a sí. compartir un cuarto con Marcel. Y yo le digo, mira, Secuestrada. no, yo le digo, yo lo que te voy a pedir es una ambulancia para que te vayas al psiquiátrico. No, es que de verdad. te lo digo. Ay, no. ¡Wow! no. Qué historia, por Dios! Bueno, vamos a tomarnos un mate más. Sí. Volvemos. Bueno, y ya como estamos ahí, espero que le haya gustado la historia. O sea, A mí me ha es- flipado, ¿eh? a mí me Traté tocó de ahí. Me resumirla queda- un montón, chicos. No, y a mí me tocó muchas cosas y me despertó muchas cosas de mi historia, del mismo momento en el que Sí. yo decidí. O sea, me despertó y me hizo transitar todo eso que uno siente que es como, ok, ese es el inicio. O sea, lo trataste de resumir, o sea, está genial. Sí, un montón. Pero yo creo que es increíble lo que te despierta. Creo que a todos todos los que nos escuchen, en algún punto van a tener este pensamiento. Y bueno, y como tenemos una sesión en el programa que le vamos a llamar el tip del inmigrante, como somos 3 inmigrantes, El tip del sin papeles. exacto. Del tip del clandestino. Del inmigrante, porque algunos tenemos papeles, Nada, otros ya. no. O sea, esto Tenemos es como- todos papeles, ¿vale? No me sí, vayáis sí. a venir aquí migra Junts, No se Berket, preocupen. a sacar. Sí. Pero sí, el Estamos tip todos legales, Legal, no se preocupen. la el tip del legalidad. inmigrante legal. Para mí yo tengo un tip, nuestro tip van a ir cortito de al pie. Como no, nada como extraño, nada, cortito de al pie. Antes de salir, antes de inmigrar, antes de ese día antes, ¿qué me falta? Esa tarde antes Eso, donde te estás ¿qué me falta? tocando el coño. Cómprate una caja de Alical. Perfecto, sí. Porque Alical, Una cosa, ¿qué es Muy bien. Alical? ¿Qué es Alical? Alical, Explícalo. Alical es un producto farmacéutico Sí. argentino. ¿Medicinal? Una medicina que tiene 2 partecitas. Tiene una pastilla, que es una pastilla, yo me imagino que será sales y no sé qué. Sí, Mm. bicarbonato por ahí. Y tiene otra parte que tiene bicarbonato y como algo efervescente, un Sí. polvito. Ujú. Te tomas esa pastilla con
un vaso de agua con ese polvito, entonces es efervescente y si la tomas un día antes de salir de fiesta, que los inmigrantes acostumbramos a llegar al lugar y lo primero que hacemos es tratar de conocer como Claro, el conocer la noche, ambiente conocer a y gente ver, también. conocer, Sí. te da eso, tenés que tomártelo antes de salir esa noche, te lo tomás, cuando volvés a casa te olvidás, al otro día te despertás Ya no como tienes nuevo resaca. para seguir Perfecto. Es inmigrando el por tip del el inmigrante, pero también es el tip del, bueno, alcohólico. del alcohólico, De la vida. del que sigue teniendo 40 años y sigue queriendo actuar como si tuviese 23. Bueno, hay gente así Yo en no la tengo vida. 40 todavía. Pero No, Este- nadie tiene 40 acá, chicos, por favor. no, pero no, digo, no. yo solamente pensando en aquellos papis chulos del planeta. Pero bueno, lleven Alical, Ah. compren Alical. Compren Sí, porque Alical. además, una cosa, los medicamentos, amores, no son Lleven. los mismos en los países. Lleven sus Aunque medicamentos. aunque te muevas en Europa, tú no vas a encontrar una aspirina, Sí. un paracetamol como tú lo conoces. Como real. De verdad. No. El ibuprofeno No. 600 no existe Sí. acá. Hasta que encuentras el puto Y cuando nombre del existe medicamento que estás 600. buscando, te da. O sea, yo la primera semana aquí, perdón, ya nos tenemos que ir, nos Sí, tenemos sí, que sí, ir. ya no vamos a Eh, decir que no. Me pillé una puta infección de orina. No. No. Claro, así pasó, no paré de salir de fiesta, no paré de beber, no paré de no tomar Alical. Calavera Y- no chilla. Se me puso el Sí. chocho como la bandera de Japón, ¿vale? Entonces, yo dije, me tengo que ir al médico, fui al médico, no me dieron receta, no me dieron nada, porque dijeron, tú no tienes aquí ningún tipo de papel, ni de DNI, ni de Ay, nada, así no, que vete a no. tu casa, señora. Y yo dije, pues muchas gracias, y me fui a una farmacia y le dijo a la señora, mira, yo me estoy muriendo de dolor, por favor, dame algo. Y me dio una puta planta, en plan, una pastilla de una planta, en plan, que es como para prevenir infección de orina, pero funcionó. Muy bien. Ok. Hermoso. Psicológico, la psicología funciona Me muy bien, un alegro, aplauso me para alegro ese mucho. tip. Esto lo Sí. vamos a cortar, pero no pasa nada. Ahí queda Pero el bueno, tip. nada, nuestro... Así que bueno, nada, a Creo ver, que- vamos finalizando. La verdad que nos gustaría mucho que todos ustedes nos puedan contar cómo ha sido su experiencia, todo Sí. lo que han tenido la oportunidad de emigrar Sí. y de irse de su zona de origen, que nos cuente cómo ha sido su experiencia en el momento que les tuvieron que avisar a sus familias y a sus amigos que se iban a vivir a otro país, que dejaban. Sí. Así que me gustaría Me escuchar todas encantaría, esas me encantaría historias. leerlo. Bueno, quiero decir que nuestra community manager va a tener ahí todo al día, va a Sí. tratar de contestarles. Vamos a poner Y- cajas y vamos a poner cosas para que nos mandéis. Mandadnos audios si podéis. Sí, por fin. Mandadnos texto, mandadnos audio a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, ntcn.podcast. Tenemos también nuestra cuenta de @gmail.com con ese mismo name. Todo va a estar abajo igual y de todo va a estar información. abajo. Sí. Y mandadnos audios, mandadnos Hermoso. mensajes y por favor, porque queremos también como utilizar esto para compartir historias locas y guays. Exacto. Y bueno, y no Sí. se pierdan. Este programa ya está ahí puesto. Pronto le vamos a dar la información de cómo El vamos a ir siguiente. lanzando El nuestros siguiente. programitas. Y sí. Y bueno, y espero que les guste, espero que nos apoyen y que nos hagan como un changüí. Mira, Ya, sobre sí, todo voy a sí. decir una cosa. Dejad de mirarnos el perfil. Dejad. Eso le quedó No. ahí. 460 visitas tenemos. Visitas, que no seguidores. Visitas. Si visitáis, le dais al puto follow, coño. Claro. Se Por ve que favor, somos nosotros tres. Like. Nos conocéis, dadle al follow. Nos conocéis. Y si no nos Madre. conocéis, pues ya nos conocéis. Ay, sí, por Sí. favor. Así que bueno, es que esto lo hacemos con mucho amor, Muchísimo. a pulmón. Sí. Y bueno, nos encantaría ahí que nos puedas ayudar y seguirnos si te gusta y si no te gusta también. Si no te gusta, también tiranos hate, no importa. Sí, de- total decilo ayuda todo. al logaritmo. Tíranos No, te voy a hate. decir una cosa. Yo le he tirado tanto hate a tanta gente. Que los ha hecho famosos, culiao. No, para. Nunca le he enviado un mensaje de hate a nadie. Nunca, Ok. nunca se lo he dicho a la cara, siempre a las espaldas. Bien. Pero yo Vamos. me he quejado tanto de gente que ha cogido y se ha comprado estos micrófonos y se ha puesto a hablar a una cámara que yo ahora mismo no tengo ninguna clase de vergüenza. Así que Muy si nos queréis escorpiana, tirar mi amiga. hate, tirarnos hate. También Sí, nos vale. sí. Sí, háganlo, háganlo. está.
Hermoso. No hay problema. Y bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que fue un placer Juanchi. volver a hacer estas cosas que me divierten. Eres el Espero que mejor. nos Sos el mejor, divirtamos. sí. Nos ha preparado un puto PDF. Chico, guión, no, unos no, no. guioneras. Miren lo que es esto, es un Tenemos montón. Esto lo hemos hecho Es todos entre hermoso, todos, pero es hermoso. Espero bueno es que les guste la hermoso. escenografía. Ya van a, Sí, ya van a miren ir- esta cosa hermosa. estamos en su casa, o sea, sin ir más lejos. vamos a empezar a construirlo con invitados, así que espero que les guste mucho. Y tenemos una frase que la vamos a decir La vamos a decir. para todos nuestros finales. La digo yo si quieren. La Dígala decimos tú, todos. dila tú. Hola, Ok. hola. No te creas nada, ni siquiera lo que nosotros decimos. Ah, Exacto. Lo que decimos nosotros. O lo que decimos nosotros, Lo que exactamente. decimos nosotros. Sobre Muchas todo no lo que gracias. decimos nosotros. Muchas Bueno, gracias. besos. No te creas nada.